Perdí mi empleo en el primer día por ayudar a un desconocido en la calle. Fui humillada frente a todos, llamada mentirosa y expulsada como si fuera basura. Pero cuando la camioneta negra se detuvo en la caseta de vigilancia, todo cambió. No era cualquier persona saliendo de ese vehículo. Era él, y él tenía el poder de destruir todo lo que me destruyó. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Aquel viernes comenzó como cualquier otro en la Ciudad de México. Me desperté temprano, ansiosa, nerviosa, con ese vacío en el estómago que solo un primer día de trabajo logra provocar. Había pasado semanas buscando un empleo decente, enviando currículums por todos lados, haciendo entrevistas que me dejaban exhausta. Cuando la fábrica en la zona de Vallejo me llamó, sentí que finalmente la suerte estaba de mi lado. Era un trabajo humilde, pero era mío. Era el comienzo de algo que podría cambiar mi vida. Salí de casa una hora antes. Prefería llegar adelantada que dejar una mala impresión. Me subí al metrobús atestado, ese que siempre viene lleno de gente desesperada, tratando de llegar a sus compromisos. Me bajé en la estación cerca de la fábrica y comencé a caminar por las calles de la zona industrial, ese lugar gris, lleno de naves, con olor a metal y contaminación en el aire. Mi corazón se aceleraba conforme me aproximaba al portón de entrada. Fue cuando todo sucedió. Estaba pasando por una pequeña plaza, cerca de una banca pública, cuando vi la confusión. Un señor, aparentando unos 60 y tantos años, estaba caído en el suelo, rodeado por personas que solo pasaban, miraban y seguían de largo. Nadie se detenía, nadie ayudaba. Él estaba buscando algo desesperadamente, tanteando el suelo con las manos temblorosas, los ojos parpadeando rápidamente, como si no pudiera ver bien. Sus lentes se habían caído cuando alguien lo empujó en la multitud. No lo pensé dos veces. Simplemente me detuve. Me agaché a su lado sintiendo la mirada de desconocidos pasando junto a nosotros. ¿Está buscando sus lentes?, pregunté suavemente. El señor asintió, y yo comencé a buscar también. Los encontré rápidamente unos metros más adelante, casi pisoteados por una pareja que pasaba apurada. Los limpié en mi blusa y los coloqué delicadamente en el rostro del hombre. El cambio en su expresión fue inmediato. Parpadeó varias veces, como si estuviera viendo el mundo de nuevo. «Gracias, mija». «Gracias de verdad», dijo él con una voz que temblaba ligeramente. «Eres un ángel, un verdadero ángel». Lo ayudé a levantarse, sosteniéndolo de su brazo con firmeza. Era un señor elegante, a pesar de la apariencia sencilla. Usaba una ropa antigua pero bien cuidada. Y había algo diferente en él, una dignidad que traspasaba más allá de su edad avanzada. Me sonrió y en ese momento supe que había hecho lo correcto. Pero ese gesto me costaría caro, muy caro. Perdí la noción del tiempo platicando con él. Me contó que vivía solo, que tenía un problema grave de visión, que había salido a comprar unas cosas básicas. Mientras él hablaba, yo revisaba mi reloj mentalmente, calculando cuánto tiempo me quedaba para llegar a la fábrica. 15 minutos se volvieron 30, 30 se volvieron 40. Cuando me despedí de él y corrí nuevamente por la calle industrial, ya llevaba una hora de retraso. Mi pecho se disparó de ansiedad. Aquella era mi oportunidad, y estaba llegando tarde. Pero no podía arrepentirme de haber ayudado a ese señor. Era lo correcto, aunque el universo estuviera conspirando en mi contra. Cuando llegué al portón de la fábrica, mi uniforme ya empezaba a pegarse a mi cuerpo por el sudor. Respiré profundo, tratando de calmarme, y caminé hacia la entrada. Mi corazón se aceleraba con cada paso. Ya imaginaba cómo explicaría mi retraso, cómo pediría disculpas sinceras. Tal vez entenderían. Tal vez reconocerían que yo era una persona responsable, que había ayudado a alguien que lo necesitaba. Qué ingenua era. La gerente, Marisela, era una mujer de 40 y tantos años, con ese tipo de sonrisa que no llega a los ojos.
Me esperaba en la entrada con los brazos cruzados, y su rostro ya transmitía la rabia que yo sentiría en los próximos minutos. Ni siquiera me dejó hablar. «Una hora tarde», dijo ella, con un tono frío como el hielo. «En tu primer día». «¿No puedes ni siquiera ser puntual el primer día de trabajo?». Comencé a explicar con la voz temblando un poco. Le conté sobre el señor, sobre los lentes, sobre haber hecho lo correcto. Esperaba que ella pudiera comprender la humanidad detrás de mi retraso. Esperaba mal. «Eres una mentirosa», me interrumpió alzando la voz. Otras personas comenzaron a mirarnos. Supervisores, otros empleados, todo el mundo siendo testigo de mi humillación. «Una historia como esa, en tu primer día. ¿Crees que nací ayer? Llegaste tarde porque eres una irresponsable y ahora tratas de engañarme con un cuento de caridad». Qué ridículo. Sentí las lágrimas quemando mis ojos, pero no las dejé caer. No ahí. No frente a todas esas miradas juzgadoras. «Estoy diciendo la verdad», susurré, pero ella ya me había dado la espalda. «¡Seguridad!», gritó. «Saquen a esta candidata de la fábrica. Ella ya no trabaja aquí». Todo pasó muy rápido. 2 guardias se me acercaron, sus rostros expresando incomodidad. Ellos también veían que algo no estaba bien, pero tenían órdenes. Comencé a ser escoltada hacia afuera, con todo mi cuerpo temblando de humillación y coraje. Escuché risas de algunas personas, susurros, comentarios que no alcancé a oír bien, pero que dolían de cualquier forma. Mientras los guardias me acompañaban por la entrada principal, sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi oportunidad, esa que había esperado tanto, se había evaporado en minutos. Todo por hacer lo correcto. Todo porque el universo aparentemente odiaba a las personas buenas. La caseta quedaba a solo unos metros. Era ahí donde los guardias terminarían mi vergüenza, echándome como si fuera basura desechable. Mis ojos ardían con las lágrimas que finalmente empezaron a caer al verme cerca del final de esta jornada imposible. Fue en ese preciso momento que todo se detuvo. Una camioneta SUV negra, brillante, impecable, dio la vuelta en la esquina y se acercó a la caseta lentamente. No era el tipo de coche que esperabas ver en ese lugar industrial. Era puro lujo, silencioso, con un chofer de traje al frente. Los guardias se detuvieron, dudosos. Hasta Marisela, que había venido hasta acá para asegurarse de mi salida humillante, hizo una pausa. El vidrio trasero bajó lentamente, como en cámara lenta. Y allí, sentado en el asiento de atrás con esa misma dignidad que yo había visto en la plaza, estaba el señor. Los lentes que yo había ayudado a encontrar ahora descansaban perfectamente sobre su rostro. Sus ojos, cuando encontraron los míos, brillaban con una comprensión que era imposible de ignorar. En ese momento, todo quedó en silencio. El mundo se detuvo. Él conocía cada detalle. Él ya lo sabía todo. El señor abrió la puerta del carro con la calma de quien tiene todo el tiempo del mundo. Sus movimientos eran lentos, precisos, y cada gesto transmitía una autoridad silenciosa que hizo que incluso Marisela retrocediera unos pasos. Se puso de pie completamente, apoyándose ligeramente en un bastón que yo no había notado antes, y me miró con una expresión que era al mismo tiempo triste y poderosa. «Esta es la joven que me ayudó esta mañana», dijo él, su voz sonando completamente diferente ahora. Había poder en ella, autoridad. «La misma joven que acabas de humillar y despedir injustamente». Marisela se puso pálida, sus labios se movieron, pero no salió ninguna palabra. Podía ver el cálculo ocurriendo en su mente, la realización lenta y agonizante de quién era aquel hombre y lo que eso significaba. «Señor», comenzó ella, pero él levantó una mano. «Mi nombre es Roberto Delgado», dijo él, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Y tal vez usted no me reconozca, pero debería reconocer el nombre de la empresa para la que trabaja. Porque, señora mía, esta empresa es de mi propiedad, y he sido socio mayoritario silencioso en ella por los últimos 15 años. Sentí que mi propio cuerpo se congelaba. No era posible. Aquel hombre,
aquel señor humilde que había encontrado en la plaza, que parecía tan sencillo, tan común, era el dueño. No solo un empleado, no solo un supervisor, sino el dueño de toda la fábrica. Marisela casi se desmorona ahí mismo. Su rostro pasó de blanco a rojo y podía ver sus manos temblando. Señor Delgado, yo no sabía, no tenía idea de que... Su voz se volvió un susurro patético. Que estaba tratando a una empleada así. Que estaba mintiendo sobre las circunstancias de su retraso. Que se estaba comportando como una tirana en mi fábrica. Él avanzó un paso, aún con esa calma aterradora. Mi querida Marisela, tengo cámaras en cada rincón de esta propiedad. Lo vi todo. Vi cuando esta joven valiente ayudó a un viejo en la calle, llegando 1 hora tarde por hacer lo correcto. Y vi exactamente cómo la trataste, cómo mentiste sobre las razones de su retraso, cómo la humillaste frente a sus compañeros. Se giró hacia mí, y su rostro se suavizó por completo. En ese momento podía ver al señor gentil que había encontrado en la plaza, pero ahora con una capa adicional de poder y propósito. Tú, mija, eres exactamente el tipo de persona que queremos en nuestra empresa. Alguien que se detiene a ayudar a un desconocido, aunque eso la perjudique. Alguien con un corazón genuinamente bueno. Me extendió la mano. Pero no como empleada común. Voy a hacer algo mucho mejor por ti. En ese momento, sentí que estaba en un sueño. Nada de esto era real. Era imposible que mi peor día se transformara en mi mejor día en cuestión de minutos. Marisela fue removida de la fábrica ese mismo día. La seguridad la acompañó y salió con la cabeza baja, destruida. No había carrera de vuelta para ella después de eso. El señor Delgado se había encargado de dejar eso muy claro. Y yo estaba completamente aturdida, confundida, pero también, por primera vez en semanas, esperanzada. Roberto me invitó a platicar a su oficina, ubicada en la parte administrativa de la fábrica. Era un lugar en el que nunca había entrado, un espacio amplio y elegante que contrastaba totalmente con el piso industrial que había visto al llegar. Ventanales enormes ofrecían una vista de toda la Ciudad de México, y su escritorio era de una madera fina que debió costar una fortuna. Se sentó lentamente y me ofreció un café que una asistente trajo discretamente. Lo acepté con las manos temblando ligeramente. Aún no podía creer que todo esto estuviera pasando. «Ya sabes quién soy ahora», comenzó él, sus lentes reluciendo bajo la luz de la oficina. «Pero no sabes por qué esos lentes eran tan importantes para mí, o por qué tu acción simple significó tanto». Asentí esperando que continuara. «Hace 25 años empecé a perder la vista gradualmente», contó él, con voz cargada de reflexión. «Empecé con lentes normales, luego cada vez más gruesos, hasta que finalmente llegó un punto en que ni siquiera los lentes ayudaban. Estaba entrando en un mundo de oscuridad, literal y figurativamente. Más importante, sin embargo, era que las personas empezaron a tratarme diferente. Personas que eran mis amigos, que dependían de mí, empezaron a evitarme. Veían mi debilidad, mi vulnerabilidad, y eso los repelía». Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el Cerro de la Estrella. «Logré una cirugía exitosa hace unos años, algo que los doctores creían imposible. Recuperé gran parte de mi visión, pero el daño emocional ya estaba hecho. Había aprendido una lección amarga. El mundo no está tan lleno de personas buenas como nos gustaría. La mayoría piensa en sí misma antes que en todo». Hice un movimiento para hablar, pero levantó la mano de nuevo. «Hoy en la mañana, cuando me ayudaste, no sabías quién era yo. No sabías que era rico, que era poderoso, que era alguien importante. Me ayudaste porque era lo correcto, aunque eso te perjudicara, aunque eso te hiciera llegar tarde a tu nuevo empleo, y cuando esa gerente tonta te trató de esa forma, bueno, eso me mostró otra cosa». «¿Qué?», pregunté con voz pequeña en la inmensidad de la oficina. «Que todavía existen personas buenas en el mundo, y que yo tengo una responsabilidad con esas personas. Esas que ponen la bondad por encima de su propia conveniencia». Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, apoyado en su bastón. «Ya tengo herederos.
Tengo hijos, nietos, toda una familia. Pero lo que no tengo es a alguien trabajando a mi lado que realmente entienda lo que significa hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Alguien que no esté solo tras el dinero o el poder, sino que realmente se preocupe por la gente. Mi corazón empezó a acelerarse. Sabía a dónde iba esto, pero no podía creerlo. Me gustaría que fueras mi asistente personal, continuó él. Aprenderías el negocio, verdaderamente, desde la base hasta la cima. Trabajarías conmigo, no para mí. Y a cambio, tendrías un sueldo que te permitiría vivir cómodamente, educación continua, y más importante, tendrías un mentor que cree en ti. Las lágrimas empezaron a caer de nuevo, pero esta vez no eran de humillación. Eran de alivio, esperanza y gratitud. ¿Por qué yo?, pregunté. Porque hoy me demostraste que eres exactamente la persona en quien puedo confiar, respondió simplemente. Los meses que siguieron fueron como estar en una película que nadie creería si contaras la verdad. Empecé como asistente de Roberto Delgado, aprendiendo no solo sobre el negocio, sino sobre la vida. Era un mentor paciente y atento, siempre dándome puntos de vista que nunca había considerado. Pero había algo que no podía soltar. Había una parte de mí que sentía que Marisela no había recibido lo que merecía. Claro, había perdido su trabajo, pero había tantas personas a las que había humillado a lo largo de los años. Tantas personas que había destruido con esa misma arrogancia que intentó usar conmigo. Un día, cerca de 3 meses después de todo aquello, estaba trabajando en un reporte cuando Roberto me llamó a su oficina. Había algo diferente en su expresión, algo que yo había aprendido a reconocer como esa mirada. Su mirada cuando estaba decidiendo algo importante. ¿Te gustaría saber qué pasó con Marisela?, preguntó. Respiré profundo. ¿Qué pasó? Consiguió otro trabajo en otra fábrica en Naucalpan, pero parece que su reputación la precedió. Los dueños de esa fábrica investigaron un poco sobre ella. Descubrieron cómo trataba a sus empleados y decidieron ponerla en un departamento completamente nuevo, con un sueldo significativamente menor. Parece que su carrera nunca recuperará el nivel que tenía aquí. Pude haberme sentido feliz, pude haber sentido satisfacción, pero extrañamente, lo que sentí fue una tristeza tranquila. Marisela había creado su propio destino a través de sus acciones. ¿Sientes pena por ella?, preguntó Roberto, leyendo mi rostro como había aprendido a hacer. Un poco, admití. Era horrible, pero tal vez estaba teniendo un mal día. Tal vez hay más en su historia. Roberto sonrió, y en ese momento supe que había pasado algún tipo de prueba. Eso es bueno, dijo. Significa que estás desarrollando sabiduría. La justicia es importante, pero la compasión lo es igual. Tal vez más importante aún. Abrió una carpeta sobre su mesa. La llamé para una plática hace unas semanas. Ella no sabía que fuiste tú quien causó su despido. Para ella, fue solo un cliente tan importante que pidió hablar con ella directamente. ¿Qué le dijo?, pregunté. Que había maltratado a una joven empleada en su primer día. Que esa joven había llegado tarde porque había hecho lo correcto, y que su crueldad en ese momento le había costado su carrera aquí. Pero también le ofrecí una oportunidad de aprender, de crecer, de volverse una mejor persona. ¿Aceptó?, pregunté. No, dijo Roberto. Se puso a la defensiva, rabiosa, incluso intentó demandarnos. Pero las cámaras no mienten, y eventualmente se rindió. Ahora, donde quiera que esté, vive con las consecuencias de sus actos. Y tal vez ese sea el mejor regalo que podemos darle. La oportunidad de aprender a través del dolor. Esa conversación me enseñó algo importante. La vida no siempre se trata de venganza o justicia poética. A veces se trata de permitir que las personas cosechen lo que sembraron y esperar que aprendan de ello. El tiempo pasó y crecí dentro de la empresa de formas que nunca imaginé. No era solo aprender sobre números, estrategia empresarial o gestión, era aprender sobre las personas, sobre mí misma, sobre lo que significa realmente poner tu vida en riesgo por hacer lo correcto.
Roberto me llevó a reuniones importantes en Santa Fe y Polanco. Me presentó a otros empresarios, a líderes de la industria. Algunas personas cuestionaban mi presencia, mi rol, especialmente cuando quedaba claro que había empezado como una empleada común, despedida el primer día. Pero Roberto siempre me defendía con esa calma característica. Ella es mi sucesora, decía simplemente. Mi sucesora. Esas palabras resonaban en mis oídos todas las noches. Tenía un peso sobre mis hombros, una responsabilidad absolutamente palpable. No era solo salir bien en los números o presentaciones, era entender la filosofía de negocio de Roberto, su visión de cómo una empresa debería ser un lugar donde las personas buenas son valoradas y recompensadas. Durante un año entero, Roberto fue mi mentor intensamente. Me llevó a viajes de negocios a Monterrey y Guadalajara. Me mostró cómo lidiar con clientes exigentes, con empleados que intentaban aprovecharse de la situación. Pero más importante, me mostró cómo hacer eso manteniendo mi integridad. Había noches en que llegaba a casa completamente exhausta, cuestionándome si podría hacerlo, si podría ser la persona que él esperaba que fuera. Pero entonces recordaba aquel día en la plaza, cuando decidí ayudar a un desconocido, aunque eso me perjudicara. Y sabía que todo lo que enfrentaba ahora era solo una continuación de ese mismo principio. «¿Estás lista?», dijo Roberto un día, casi un año después de aquel primer encuentro. Estábamos en su oficina otra vez, pero esta vez la reunión tenía un propósito muy específico. «¿Lista para qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Para liderar esta empresa a mi lado, como vicepresidenta ejecutiva, con un paquete de acciones que te hará dueña parcial del negocio». Aquel momento fue uno de esos que nunca olvidas. Ese momento en que el universo confirma que tomaste las decisiones correctas, que tu bondad no fue desperdiciada, que realmente existe justicia en el mundo. Las lágrimas cayeron de nuevo, pero esta vez tenían el sabor de la victoria. Roberto insistió en que mi primer acto como vicepresidenta fuera una visita al piso de la fábrica. Quería que todos los empleados me conocieran, no solo como su asistente, sino como alguien que realmente entendía por lo que ellos pasaban. Bajamos al piso de la fábrica una mañana de jueves, exactamente un año después de aquel primer día desastroso. Tenía un uniforme nuevo, pero seguía siendo un uniforme porque quería que los empleados entendieran que yo había empezado exactamente como ellos. La gente me reconoció. Algunos susurraban, otros señalaban. Podía oírlos diciendo: «Esa es la chava que llegó tarde el primer día. Esa es a la que corrieron por culpa de Marisela». Roberto reunió a todos, supervisores, gerentes, operarios, todo el mundo, y entonces contó la historia. Contó cómo me había detenido a ayudar a un desconocido, cómo había sido injustamente despedida, cómo había aprendido la empresa desde la base y ahora estaba al mando a su lado. «Quiero que todos ustedes entiendan una cosa», dijo él, su voz resonando por toda la nave. «Esta empresa prospera cuando valoramos a las personas buenas, personas que hacen lo correcto, incluso cuando es difícil, personas que tienen el valor de ser humanas en un mundo que frecuentemente premia la codicia y la crueldad». Me señaló. «Esta es mi vicepresidenta ejecutiva. Deberían aprender de ella, porque ella entiende lo que es ser uno de ustedes, y ella nunca olvidará de dónde vino». Hubo un momento de silencio, y luego alguien empezó a aplaudir. El aplauso creció hasta que toda la fábrica estaba ovacionando. Algunos con lágrimas en los ojos, porque entendían lo que eso significaba. Significaba que había esperanza, que las personas buenas podían prosperar, que el universo a veces premia la bondad. Después de esa reunión, las cosas cambiaron en la fábrica, no solo porque había un nuevo liderazgo, sino porque estaba la promesa de que ese liderazgo realmente se preocupaba. Implementé programas de bienestar, aumenté los sueldos, creé oportunidades de crecimiento para empleados que demostraban ser buenas personas y trabajadores. Se actualizaron las máquinas, mejoraron las condiciones. Pero más importante, el clima de la fábrica cambió. La gente venía a trabajar con esperanza en lugar de resentimiento.
Y cada día pensaba en aquel señor desesperado en la plaza, buscando sus lentes. Ahora, 5 años después, estoy aquí en la oficina que solía ser solo de Roberto. Él finalmente se jubiló y, como prometió, dejó la empresa en mis manos. Sigue visitando frecuentemente, siempre con esa sonrisa que dice que está orgulloso. Hace semanas recibí una carta, sin remitente, solo un sobre sencillo. Dentro había una nota escrita a mano, con la caligrafía temblorosa de alguien mayor. Era de Marisela. Había decidido dejar el sector de los negocios por completo. Ahora estaba trabajando en una institución de caridad, ayudando a gente de escasos recursos. Escribía que finalmente había comprendido, después de todos esos años, que el dinero y el poder no eran lo que importaba, que había cometido un error horrible al tratarme de esa forma, y que pasaría el resto de su vida intentando compensarlo. Lloré leyendo esa carta, no de rabia o venganza, sino de comprensión. El universo había puesto a Marisela en un camino que la forzó a aprender la misma lección que yo ya conocía, que las personas buenas siempre prosperan al final. Hoy, cuando veo empleados nuevos llegando a la fábrica, llenos de esperanza y miedo como yo estaba aquel día, los llamo a mi oficina y les cuento la verdad sobre de dónde vine. Les cuento sobre aquel día en que perdí mi trabajo por hacer lo correcto, y luego les digo que eso fue, de hecho, el mejor día de mi vida, porque me llevó a donde debía estar. Roberto tuvo razón desde el principio. El mundo está lleno de más personas buenas de lo que pensamos. A veces, solo necesitamos hacer lo correcto el tiempo suficiente hasta que esas personas nos encuentren. Aquel señor, aquel desconocido en la plaza al que ayudé sin esperar nada a cambio, me enseñó más que cualquier escuela, facultad o mentor pudo enseñarme. Me mostró que la bondad no es debilidad, es poder. Es lo más poderoso que existe en el universo. Y mientras escribo esto ahora, apoyada en la ventana de mi oficina, mirando toda la ciudad extendiéndose bajo mis pies, siento una gratitud profunda por aquel día en que decidí detenerme y ayudar a alguien que no conocía. Porque ese gesto simple lo cambió todo, cambió mi vida por completo. Y si tú estás escuchando esto ahora, sabe que lo mismo puede pasarte a ti. Nunca pienses que hacer lo correcto es pérdida de tiempo. Nunca pienses que ayudar a alguien es una acción en vano. El universo siempre está observando, y cuando finalmente actúas con bondad, sin esperar recompensa, la recompensa llega de formas que jamás podrías imaginar. Esta es mi historia, la historia de cómo lo perdí todo, para ganarlo absolutamente todo. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con el ojo cuadrado? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.